Joven discrimina a su vecino anciano, pero descubre que es un héroe de guerra. En un tranquilo barrio de clase media, la vida transcurría con normalidad. Sin embargo, para Marcos, un joven de 22 años, ese lugar le resultaba monótono y aburrido. Acababa de mudarse con su madre después de que ella consiguiera un trabajo en la ciudad, y estaba acostumbrado a la energía de la gran metrópoli. Marcos era de esos jóvenes que vivían pegados a su teléfono, escuchando música con audífonos en todo momento y sin prestar demasiada atención a su entorno. Para él, los vecinos eran solo sombras, figuras irrelevantes que no tenían nada que ver con su vida. Uno de los vecinos más antiguos del barrio era don Ernesto, un anciano de más de 80 años que vivía solo en una casa modesta, con un pequeño jardín que cuidaba con esmero. Para muchos, Ernesto era un misterio. No hablaba demasiado, pero siempre saludaba con educación y caminaba con una dignidad que delataba una historia oculta. Desde que llegó, Marcos sintió cierta aversión hacia él. No entendía por qué, pero le molestaba la presencia del anciano. Viejo raro, murmuraba cada vez que lo veía barriendo la acera. Su indiferencia pronto se convirtió en desprecio. Le parecía molesto que el anciano se moviera tan lento, que tardara en cruzar la calle, que estuviera siempre regando las plantas. Marcos no se daba cuenta de que, en realidad, su disgusto no tenía fundamento. Simplemente le fastidiaba lo que no comprendía. Un día, al regresar de una fiesta, Marcos vio a Ernesto luchando por cargar unas bolsas del supermercado. En lugar de ofrecerle ayuda, soltó una carcajada burlona y siguió de largo. ¿Necesita una mano, abuelo?, preguntó con sarcasmo. Ernesto lo miró con serenidad y, sin inmutarse, continuó su camino. No respondió. Esa actitud solo hizo que Marcos se irritara aún más. Desde entonces, comenzó a hacer comentarios despectivos cada vez que veía al anciano. ¿Cómo es posible que un viejo así viva solo? Ya debería estar en un asilo. Su madre lo reprendió más de una vez. Marcos, no hables así de don Ernesto. Es un hombre respetable. ¿Respetable? ¿Un viejo inútil? No tiene familia, no tiene amigos. Seguro es un amargado. Su madre suspiró con frustración. Tienes mucho que aprender sobre la vida. Pero Marcos no quería aprender nada. El incidente en la calle. Una tarde Marcos regresaba de jugar al fútbol con sus amigos cuando vio a Ernesto sentado en el banco del parque, observando a los niños jugar. ¿Qué? ¿Recordando tus tiempos de juventud?, soltó con burla mientras bebía agua de su botella. El anciano lo miró de reojo y sonrió levemente. Más bien, disfrutando el presente. Marcos rodó los ojos. Sí, claro. No creo que tengas mucho de qué disfrutar. En ese momento, Ernesto se levantó lentamente y empezó a caminar hacia su casa. Pero, en el camino, tropezó con la acera y cayó pesadamente al suelo. Varias personas corrieron a ayudarlo, pero Marcos se quedó inmóvil. No porque no quisiera ayudar, sino porque en el fondo sintió culpa. Al día siguiente, la noticia de la caída de Ernesto se esparció por el vecindario. Se había golpeado la rodilla, y aunque no era grave, tendría que usar un bastón por un tiempo. Los vecinos lo visitaban para asegurarse de que estuviera bien. Algunos llevaban comida, otros le ofrecían ayuda para cuidar su jardín. Marcos no pensaba hacer ninguna de esas cosas, pero algo dentro de él empezó a incomodarlo. Días después, mientras Marcos pasaba por la casa de Ernesto, notó que la puerta estaba entreabierta. Por alguna razón sintió curiosidad. Se acercó y tocó la puerta. ¿Don Ernesto? Nadie respondió. Empujó un poco la puerta y, para su sorpresa, vio un montón de fotografías enmarcadas en la pared. Eran fotos antiguas en blanco y negro. En algunas, Ernesto aparecía con un uniforme militar, rodeado de otros soldados. En otras, se veía a un grupo de personas aplaudiéndolo mientras recibía una medalla. Pero lo que más lo impactó fue un retrato en el que Ernesto estrechaba la mano de un presidente. Marcos sintió un escalofrío. No podía creerlo. El anciano al que había despreciado era un héroe de guerra. Marcos se quedó paralizado frente a aquella pared llena de historia. Las imágenes hablaban por sí solas. Don Ernesto no era un simple anciano solitario. Había vivido una vida extraordinaria. Sintió un nudo en la garganta. Desde que se había mudado al barrio, lo había menospreciado sin siquiera conocerlo. Y ahora estaba descubriendo que aquel hombre al que llamaba viejo inútil había servido a su país,
había sido reconocido por su valentía y probablemente había salvado muchas vidas. Marcos, impulsado por la curiosidad y el remordimiento, comenzó a observar con más detalle las fotografías. Había una en la que Ernesto aparecía junto a su escuadrón, todos con uniformes impecables y expresiones serias. En otra se veía a un grupo de soldados en lo que parecía ser una zona de combate. En una vitrina de cristal había varias medallas y condecoraciones. Algunas estaban acompañadas de certificados que mencionaban su valentía en combate, su liderazgo y su dedicación. Marcos apenas podía procesar lo que veía. En ese momento, escuchó un sonido detrás de él. Se giró y vio a Ernesto en el umbral de la puerta, observándolo en silencio. No esperaba visitas, dijo el anciano con voz calmada. Marcos sintió que la vergüenza lo quemaba por dentro. Yo... Lo siento, la puerta estaba entreabierta y... Ernesto asintió lentamente y caminó hacia una silla. Se sentó con dificultad, apoyándose en su bastón. Supongo que tienes preguntas, dijo mirando las fotografías. Marcos tragó saliva. Yo no sabía que usted era un soldado. Ernesto terminó la frase por él. Luego suspiró. Fui capitán en el ejército durante muchos años. Luché en una guerra que marcó mi vida. Perdí amigos, vi cosas que nadie debería ver, pero también aprendí el valor de la lealtad, del respeto y de la verdadera fortaleza. Marcos bajó la mirada, sintiéndose cada vez más avergonzado. Siempre pensé que usted... Eras un joven arrogante que pensaba que los viejos no servían para nada, dijo Ernesto con una sonrisa de lado. Marcos no pudo evitar sonreír con nerviosismo. Sí, algo así. El anciano no parecía enojado. En cambio, lo miraba con paciencia. No te culpo. La juventud a veces nos hace creer que sabemos todo. Yo también fui joven alguna vez. Marcos se sintió aliviado de que Ernesto no guardara rencor, pero aún así no podía ignorar la culpa que sentía. ¿Por qué nunca le contó a nadie? No es algo que tenga que andar presumiendo. No soy un héroe, solo hice lo que debía hacer. Lo que realmente importa no es lo que hice en la guerra, sino lo que aprendí de ella. Marcos asintió lentamente. ¿Y qué aprendió? El anciano lo miró con seriedad. Aprendí que el verdadero enemigo no es quien lleva otro uniforme o quien tiene otra bandera. El verdadero enemigo es el odio, el prejuicio y la ignorancia. Las palabras de Ernesto golpearon a Marcos con fuerza. Se sintió aún más avergonzado de su actitud. A partir de ese día, algo cambió en Marcos. Ya no veía a Ernesto como un viejo molesto, sino como un hombre con una historia invaluable. Empezó a saludarlo con respeto, a ofrecerle ayuda cuando lo veía cargando bolsas, y eventualmente comenzó a visitarlo. Al principio, solo hablaban de cosas triviales, el clima, el barrio, el fútbol. Pero con el tiempo, Ernesto le contó más sobre su vida. Le habló de sus años en el ejército, de los amigos que había perdido, de las batallas que había enfrentado y de las lecciones que había aprendido. Marcos escuchaba con atención, fascinado. Nunca antes había sentido tanto respeto por alguien. Un día, cuando Ernesto se encontraba sentado en su jardín, Marcos se acercó con un cuaderno. ¿Puedo escribir su historia? El anciano lo miró sorprendido. ¿Para qué? Porque vale la pena ser contada. Ernesto sonrió y asintió. Desde entonces, Marcos dedicó tiempo a escribir todo lo que Ernesto le contaba. Y en el proceso aprendió que el valor de una persona no se mide por su edad, sino por su historia, por lo que ha vivido y por lo que ha aportado al mundo. Meses después, en el barrio se organizó un evento comunitario. Marcos, con la ayuda de su madre y otros vecinos, preparó una sorpresa para Ernesto. En medio del evento, proyectaron un video con fotografías, relatos y testimonios sobre la vida del anciano. Todos quedaron asombrados al descubrir que vivían junto a un verdadero héroe. Al finalizar el video, el alcalde del distrito subió al escenario y entregó a Ernesto un reconocimiento por su servicio y valentía. Los aplausos llenaron el lugar. Marcos, emocionado, se acercó a Ernesto. «Se lo merece, don Ernesto». El anciano sonrió con los ojos brillantes. «No lo hice por reconocimiento, muchacho. Lo hice porque era lo correcto». Marcos asintió. «Y por eso es usted un verdadero héroe». Desde aquel día,
Marcos dejó de ver a Ernesto como un simple vecino. Ahora lo veía como un mentor, como un ejemplo a seguir. Y aprendió una de las lecciones más importantes de su vida. Nunca subestimes a alguien por su apariencia o su edad. Cada persona tiene una historia, y algunas historias son más extraordinarias de lo que jamás podríamos imaginar. Si le ha gustado este relato, no olvide darle like y suscribirse para no perderse ninguno. De esta manera apoya mi contenido y me permite seguir creando más.